Buenos días, doctor. En esta ocasión, mi grupo, conformado por Cosiacho, Rosemary, Claros Gutiérrez Nicolé, Florero Alba Yesenia, mi persona, Frías Obrón Laila y Omonte Díaz Jennifer, vamos a hacer la resolución del caso clínico en el enunciado del problema dice: masculino de 35 años de edad, carpintero, natural y residente en la ciudad de La Paz, tiene el antecedente de haber presentado cuadros frecuentes de faringoamigdalitis desde la adolescencia, tratado irregularmente con antibióticos y corticoides. A los 20 años de edad, mientras prestaba su servicio militar, presenta disnea inicial de grandes esfuerzos que evoluciona hasta ser de medianos esfuerzos, razón por la que es En los siguientes años, la disnea evoluciona hasta ser de pequeños esfuerzos, además de artralgia y alzas térmicas, lo que motiva su internación en un centro médico donde recibe tratamiento farmacológico que alivia temporalmente sus síntomas. Hace un año presenta ortopnea y disnea paroxística nocturna, edema ascendente en miembros inferiores de predominio vespertino que llega a la anasarca o liguria, por lo que es nuevamente internado en centro hospitalario. Al examen físico presentó edema en miembros inferiores, ascistitis y derrame pleural bilateral y edema de pared abdominal y ingurgitación yugular arriba. Auscultación cardíaca. Frecuencia de 100 latidos por minuto, soplo sistólico y retumbo diastólico en área de la válvula mitral, soplo sistólico en área aórtica, ausencia de murmullo vesicular en ambas bases pulmonares, hepatomegalia de 6,43 centímetros del borde costal derecho, doloroso. Exámenes complementarios: hematocrito de 44%, hemoglobina de 12.5%, Bs de 25 milímetros. El electrocardiograma: intervalo de PR prolongado, onda P bimodal, eje eléctrico desviado a la izquierda. Los médicos tratantes diagnostican cardiopatía reumática, fiebre reumática, valvulopatía mitral y aórtica, doble lesión de la válvula mitral, estenosis e insuficiencia, estenosis aórtica e insuficiencia cardíaca. Ecografía cardíaca Doppler color, válvulas aórticas y tricuspidias con anillo y válvulas engrosadas. Fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Pregunta 1.1. Represente gráficamente la circulación fetal y la postnatal. Destaque las diferencias y explique la importancia funcional hemodinámica de las mismas. En la siguiente imagen podemos ver cómo es la circulación prenatal y cómo es la circulación postnatal. El sistema circulatorio del niño que no ha nacido o feto funciona algo diferente que el del niño después del nacimiento. La diferencia más importante radica en el hecho de que el feto recibe el oxígeno de su madre a través de la placenta, mientras que el niño después de nacido recibe el oxígeno de sus pulmones. La sangre oxigenada viaja de la placenta al feto a través de la vena umbilical. La estructura del corazón del feto difiere del corazón normal postnatal, en que hay una abertura en el tabique interauricular llamado el foramen oval. Esto permite que la mayoría de la sangre que llega a la aurícula derecha fluya hacia la aurícula izquierda en vez de pasar al ventrículo derecho. De la aurícula izquierda, la sangre oxigenada es bombeada al ventrículo izquierdo y luego a la aorta, que la transporta a los tejidos del cuerpo. La sangre regresa a la placenta a través de las arterias umbilicales. La segunda característica de la circulación del corazón fetal, que difiere del corazón postnatal, es la presencia del conducto arterioso. Este vaso conecta la arteria pulmonar con la aorta y permite el paso de sangre de la arteria pulmonar hacia la aorta, que a su vez la lleva a la placenta para su oxigenación. El conducto arterioso normalmente se cierra pronto después del nacimiento y la sangre en la arteria pulmonar va a los pulmones para oxigenarse. En el feto, los pulmones no son funcionales y están llenos de líquido. La presencia de líquido hace que los pulmones sean resistentes al flujo de sangre que les llega y solo reciben suficiente sangre para que sus necesidades de crecimiento y desarrollo. Al nacer ocurre un cambio dramático en el patrón de circulación.
Los pulmones se insuflan, favoreciendo el flujo hacia ellos desde el ventrículo derecho. El aumento en el flujo sanguíneo hacia y desde los pulmones aumenta la presión en la aurícula derecha. Esto produce un flap unidireccional en el lado izquierdo del foramen oval llamado septum primo, que presiona en contra de su apertura, separando efectivamente las dos aurículas. Esto también aumenta el flujo sanguíneo en los pulmones, ya que la sangre que entra en la aurícula derecha tiene que pasar al ventrículo derecho y luego a los pulmones a través de la arteria pulmonar. También el conducto arterioso se cierra 1 o 2 días después del nacimiento, premiando el paso de sangre de la aorta a la arteria pulmonar. Si los cambios descritos no ocurren después del nacimiento, pueden producirse cardiopatías congénitas. Por ejemplo, si el foramen oval permanece abierto, se produce una persistencia del foramen oval, o si el conducto arterioso no se cierra, se puede producir insuficiencia cardíaca. El tratamiento farmacológico y/o intervencional corrige estas condiciones exitosamente. Pregunta 1.2. Gráficamente representa el sistema valvular, aparato valvular, auriculoventricular, tricuspidio y mitral y sigmoideo. Las válvulas que controlan el flujo de la sangre por el corazón son 4. Como vemos en la imagen, la válvula tricúspide, que va a controlar el flujo sanguíneo entre la aurícula y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar, que va a controlar el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenarla. Luego la válvula mitral, que permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y por último, la válvula aórtica, que va a permitir que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta, la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la sangre al resto del organismo. Pregunta 2.1. ¿Cuál es el enunciado de las leyes de la presión, del caudal y de la velocidad en la fisiología de la circulación sanguínea? En flujos laminares que se desarrollan en tubos cilíndricos, se puede deducir las relaciones entre la intensidad del flujo, el gradiente de presión y la resistencia o fuerzas de fricción que actúan sobre las capas de envoltura. La ley de Poiseuille se vincula con el caudal del fluido que circula por un conducto. En la figura 1 se muestra un tramo de tubo bajo la presión P1 en el extremo izquierdo y la presión P2 en el extremo derecho, y esta diferencia de presiones es la que hace moverse el fluido a lo largo del tubo. El caudal, volumen por unidad de tiempo, depende de la diferencia de presiones P1 menos P2, de las dimensiones del tubo y de la viscosidad del fluido. Y a esta relación se le conoce como ley de Poiseuille, donde R es el radio del tubo, L es su longitud y N es el coeficiente de viscosidad. Dicho con palabras, la ley expresa que el caudal crece con el aumento de la diferencia de presiones y con el radio del tubo, pero disminuye al aumentar la viscosidad del fluido y la longitud del tubo. Estos resultados coinciden con las observaciones que cualquiera de nosotros haya podido hacer en las situaciones que nos rodean vinculados al flujo de fluidos. Note que el radio del tubo influye en el caudal a la potencia 4, de modo que la disminución del radio del conducto es muy influyente en el caudal. 2.3. En el gráfico del ciclo cardíaco, explique los cambios hemodinámicos y mecánicos que suceden de forma sincronizada en las 4 cavidades cardíacas, aparatos valvulares y el origen de los grandes vasos durante el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es la secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repiten en cada latido cardíaco. Cada ciclo inicia con la generación de un potencial de acción en el nodo sinusal y la consiguiente contracción de las aurículas y termina con la relajación de los ventrículos. El periodo de contracción durante el que se bombea la sangre se llama sístole. El periodo de relajación durante el cual se llenan las cavidades con sangre se llama diástole. Tanto las aurículas como los ventrículos transitan por la fase de sístole y diástole, y es esencial la regulación coordinada de su contracción para lograr el bombeo adecuado de la sangre al cuerpo. Durante el ciclo cardíaco, las presiones de las aurículas y los ventrículos aumentan y disminuyen repentinamente, lo que produce que la sangre fluya de donde hay mayor presión a donde hay menor presión, es decir, al inicio de la diástole auricular, la sangre fluye de las venas a las aurículas por la diferencia de presión. Posteriormente, conforme se llenan las aurículas, la presión aumenta y la sangre se mueve pasivamente a los ventrículos. Cuando un potencial de acción genera en el nodo sinoauricular, hace que las aurículas se contraigan. La sangre es bombeada activamente a los ventrículos, después el potencial de acción se propaga a músculos ventricular
inician la sístole ventricular. Pregunta 2.4. ¿Qué eventos hemodinámicos provocan la aparición de las ondas ACV del pulso venoso yugular? El pulso venoso yugular refleja los cambios de presión en la aurícula derecha y generalmente es equivalente a la presión del ventrículo derecho y nos da información sobre el retorno venoso al corazón derecho. Se observa generalmente en la vena yugular interna derecha, aunque también pueden servir la yugular interna izquierda o la yugular externa. La onda A refleja la contracción auricular, ocurre un poco antes del primer ruido y del pulso arterial. Unas ondas A grandes se deben a un aumento de la resistencia al llenado del ventrículo derecho, como ocurre en la estenosis tricuspidea, en la hipertensión pulmonar, la estenosis pulmonar, etc. El grado máximo de esta resistencia ocurre cuando la válvula tricuspidea se encuentra cerrada mientras la aurícula derecha se contrae y entonces aparecen ondas A en cañón. Estas pueden ser irregulares en la disociación auriculoventricular que se da, por ejemplo, en el bloqueo auriculoventricular completo y en la taquicardia ventricular, o regulares. Ritmo idioventricular o ritmo de la unión auriculoventricular. La onda A no existe en la fibrilación auricular. Onda C. Simultánea con el cierre de la válvula tricuspidea, coincide con el primer ruido y ocurre inmediatamente después de la onda A y al comienzo del seno X y es producida por la interferencia del pulso anterior carotidio. Onda V. Ocupa las últimas partes de la sístole ventricular, también llamada onda de éxtasis, y se produce por el golpe durante la sístole ventricular sobre la válvula, ocurriendo el llenado auricular. En condiciones normales es más pequeña que la onda A. Pregunta 2.5. ¿Qué eventos mecánicos del corazón generan los ruidos cardíacos primero y segundo? El primer ruido corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares mitral y tricúspide, y estos puede estar de manera aumentada en presencia de taquicardia o fibrosis de los velos mitrales, que es como un chasquido de cierre de la estenosis mitral. También puede estar de manera disminuida en condiciones de débito bajo como una miocardiopatía dilatada o en presencia de una insuficiencia mitral severa, un borrado por esoplo. También puede estar de manera desdoblado en presencia de un bloqueo completo de la rama derecha o de intensidad variable de latido a latido en presencia de un bloqueo AV completo, sístoles en cañón. El segundo ruido corresponde al cierre de las válvulas simoideas aórtica y pulmonar y puede estar de manera aumentada cuando el componente aórtico está aumentado en la hipertensión arterial, o el componente pulmonar que se escucha aumentado en presencia de hipertensión pulmonar. También puede estar disminuido en condiciones de débito bajo y también de manera desdoblada. El desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, normalmente la válvula pulmonar se cierra ligeramente después de la válvula aórtica, pero este retraso no es audible. Sin embargo, en algunas personas, especialmente jóvenes, el aumento del flujo pulmonar durante la inspiración puede producir un mayor retraso del cierre de la válvula pulmonar, lo que hace audible un desdoblamiento del segundo ruido. Es una inspiración profunda y que es el llamado desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, y también en presencia de un retardo eléctrico, como sucede en el bloqueo completo de la rama derecha, y se puede ocultar un desdoblamiento fijo del segundo ruido. También en presencia de un aumento del flujo pulmonar, como en la CIA, se produce un retraso de cierre de la válvula pulmonar, lo que, sumado a un retardo eléctrico por bloqueo completo de rama derecha, produce un desdoblamiento fijo del segundo ruido. El primer ruido es producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares en el inicio de la sístole ventricular, y el segundo ruido es originado por el cierre de las válvulas semilulares al inicio de la diástole ventricular. 2.6. Debido a que la presión aórtica no desciende paralelamente con la presión ventricular izquierda durante la fase de relajación. Esto es debido a que la presión ventricular trabaja más sobre presión. 2.7. ¿En qué estado funcional se encuentra la pared ventricular y las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas durante la fase de contracción isovolumétrica? La contracción isovolumétrica. La fase del sístole ventricular, caracterizada por el aumento de presión del ventrículo sin cambios en el volumen. Cuando el impulso eléctrico despolariza el músculo ventricular, la presión aumenta dentro de los ventrículos,
pero las fibras musculares no pueden acortarse. Los ventrículos están llenos de sangre. Por ello, la presión seguirá aumentando acercándose a la presión aorta y pulmonar. Las válvulas auriculoventriculares se cierran cuando la presión de los ventrículos excede la de las aurículas. Las válvulas, al cerrarse, protruyen hacia las aurículas y generan las ondas C en las curvas de presión de la aurícula. El volumen de los ventrículos se mantiene constante. A esto se debe el nombre de esta fase. El electrocardiograma se caracteriza por la presencia del complejo QRS que registra los factores de despolarización ventricular desde el haz de His y el sistema de Purkinje. 2.8. En el diagrama de volumen-presión de la función ventricular, describa las variaciones de la presión intraventricular en función a las variaciones de los volúmenes intraventriculares. Para construir la gráfica de volumen-presión, dividimos el ciclo cardíaco en 4 fases. La fase durante la diástole ventricular, que se encuentra en la fase D y la fase A. La fase D es la de relajación isovolumétrica y la fase A es el llenado ventricular, que incluye el llenado ventricular rápido, la diástasis y la sístole auricular. En la fase durante la sístole, durante la contracción ventricular, se encuentra la fase B y la fase C. La fase B es de la contracción isovolumétrica y la C es de la eyección ventricular. 2.9. ¿Cuáles son los conceptos de gasto cardíaco, precarga, postcarga, volumen sistólico y fracción de eyección? El gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeada por minuto a cada ventrículo del corazón. ¿Cómo se obtiene? Este se obtiene por la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿De dónde? Por la frecuencia cardíaca, que es el número de latidos por minuto del corazón, por el volumen sistólico, que es el volumen de sangre eyectada. Precarga es la fuerza que distiende el miocardio relajado. Depende de la volemia, tono venoso y de la distensidad del ventrículo. Postcarga es la fuerza que se opone al vaciamiento ventricular. Este depende directamente de la P intractividad y del radio e inversamente. Ambas se rigen por la ley de Laplace y forman también parte de la función ventricular. Fracción de eyección. Este es el porcentaje de sangre que el corazón expulsa con cada latido. Un corazón sano en reposo bombea de 50% a 75% de la sangre con cada latido. El corazón de una persona con insuficiencia cardíaca bombea menos del 35%. Una fracción de eyección por debajo de lo normal, que significa que su corazón ya no bombea como debería y es posible, no puede suministrar a su cuerpo y su cerebro la sangre que necesita. 3.1. Como insuficiencia cardíaca se entiende el déficit funcional del corazón para satisfacer la demanda perfusionales del tejido, expresando mediante la disminución anómala del gasto cardíaco, que entre otras causas puede deberse a la falla de la bomba cardíaca. En el presente caso clínico del señor Pacífico Guerra, no existe lesión orgánica ni alteraciones funcionales del músculo cardíaco que expliquen una falla de bomba. Brevemente y de manera general, explique cuáles serían los mecanismos que condicionan a la insuficiencia cardíaca. En presencia de un gasto cardíaco insuficiente, se produce una vasoconstricción del lecho arterial prácticamente generalizada para mantener una presión de perfusión adecuada de territorios vitales como el corazón y el cerebro. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia periférica. La difusión ventricular, por lo tanto, sería presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Se produce una caída de gasto cardíaco con disminución de la presión arterial, comprometiendo la perfusión de los tejidos. La puesta en marcha del mecanismo de compensación genera vasoconstricción, que es el aumento de la resistencia periférica, logrando un aumento de perfusión de los tejidos tales como el cerebro y el corazón. El riñón percibe el déficit de perfusión por bajo gasto cardíaco como situación de hipovolemia, con lo que se convierte en un riñón ávido de sal, la cual retiene para aumentar el volumen de sangre circulante y así mejorar la presión arterial. El corazón insuficiente se adapta bien a esta nueva situación de mayor volemia y por tanto mayor presión del llenado de corazón. La ley de Frank Starling nos dice que dentro de unos límites, a mayor
precarga, que es presión del llenado del ventricular, mayor fuerza de contracción de este. Se comporta, por tanto, como una goma elástica que cuanto más se distingue, mayor es la fuerza de acortamiento. Este aumento de la tensión de la pared ventricular es una conjunción en mecanismos hormonales que generan la dilatación e hipertrofia del miocardio. Vemos, por tanto, como el mecanismo de compresión general una adaptación muy beneficiosa en caso de insuficiencia cardíaca aguda. Pregunta 3.2. La ingurgitación yugular se debe al aumento de la presión venosa central, es decir, presión de la aurícula derecha. En el presente caso, la pregunta es ¿a qué se debe dicho aumento? Se debe a que el paciente presenta edema en miembros inferiores, ascitis, así también como edema de pared abdominal, que esto se debe a la acumulación de líquido tanto en miembros inferiores así como en la pared abdominal, y esto hace de que haya dicho aumento. En general podemos decir que la presión venosa central puede aumentarse por un descenso del gasto cardíaco. Si disminuye la frecuencia cardíaca, es decir, bradicardia, o el volumen sistólico, aumenta el volumen de la sangre venosa, ya que bombea menos sangre en la circulación arterial, por lo que aumenta la presión venosa central. Pregunta 3.3. ¿Cómo se explica el incremento de la presión en la aurícula izquierda en el presente caso? El incremento de la aurícula izquierda se da por el retumbo diastólico en el área de la válvula mitral y acumulación de sangre en la aurícula, que este puede causar aumento de las presiones en las aurículas izquierdas. Pregunta 3.4. El edema generalizado y la hepatomegalia del presente caso son consecuencias del incremento de la resistencia al flujo sanguíneo a través de las cavidades cardíacas, lo que incrementa la presión en las aurículas. Esto repercute de forma retrógrada al sistema venoso. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo que explica la formación del edema? El edema es el resultado de mayor movimiento del líquido desde el espacio intravascular al espacio intersticial, o del menor movimiento del agua desde el intersticio hacia los capilares o los vasos linfáticos. El mecanismo se asocia con uno o varios de los siguientes factores: aumento de la presión hidrostática capilar, disminución de la presión oncótica del plasma, aumento de la permeabilidad capilar y obstrucción. 3.3. Cite dos situaciones fisiológicas que aumentan el retorno venoso y explique los mecanismos por los que tienen ese efecto. Bomba muscular. En el ciclo de la contracción, relajación de la musculatura de las extremidades durante la actividad locomotora normal, se produce un mecanismo de bombeo en la dirección a la aurícula derecha, sin posibilidad de que la sangre fluya retrogradamente gracias a la presencia de las válvulas venosas presentes en las venas periféricas, disminución de la distensibilidad venosa y vasoconstricción de las venas de capacitancia por actividad simpática, aumentando la presión venosa y por tanto el retorno venoso. La bomba respiratoria, la presión en las aurícula derecha y cava torácica dependen en gran medida de la presión intrapleural, diferencia de la presión entre la pared torácica y los órganos intratorácicos. Durante la inspiración se produce la expansión torácica y el diafragma desciende, generándose una presión intrapleural negativa que hace expandirse los pulmones, pero también las cavidades derechas cardíacas y el sistema cava. Esto tiene dos consecuencias. 3.4. ¿Qué efectos tiene la estimulación vagal en la función cardíaca? La estimulación vagal induce efectos cardioprotectores y la administración de aceticolina mimetiza el efecto de precondicionamiento isquémico. No obstante, no existen datos concluyentes con respecto a los efectos de la estimulación vagal en el infarto de miocardio in vivo. 3.5. Cite los efectos del sistema simpático en la función cardíaca. El sistema nervioso simpático acelera la frecuencia cardíaca. El sistema simpático proporciona al corazón una red de nervios denominada plexo simpático. Seguidamente tenemos la bibliografía donde se puede observar. A continuación tenemos las siguientes bibliografías que se pueden observar. Gracias, finalmente hemos concluido con el tema.